Hola, yo voy a hablar sobre el sistema genital femenino. Eh, el sistema genital femenino está compuesto por una parte interna y una parte externa. En la parte de los órganos internos yo voy a tener lo que son los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina, esta estructura está encontrada en la parte de nuestra cavidad pélvica y el periné. Y los órganos externos incluyen el monte de pubis, los labios mayores y los menores, el clítoris, el vestíbulo y el orificio de la vagina. También tenemos el himen y el orificio uretral externo. Bien, los órganos genitales femeninos sufren cambios cíclicos regulares desde la pubertad hasta la menopausia, que también se puede ser llamada de climaterio. La fase que va a hacer con que tiene estos cambios cíclicos son llamados de ciclos menstruales, que empieza en la mujer desde la pubertad, y este ciclo menstrual nada más es para que se tenga la formación de lo que son los gametas. Las funciones del ovario nosotros vamos a tener dos principales, que son la producción de los gametas, que es llamada de gametogénesis, en la mujer es llamada de ovogénesis, y también vamos a tener la síntesis de las hormonas, que son llamadas también de esteroidogénesis, donde vamos a estar produciendo dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. El estrógeno sirve para la maduración de los ovocitos, ovocitos, y la maduración de los órganos sexuales internos y externos, y desarrollo de características sexuales. Y la parte de la síntesis hormonal, nosotros también vamos a tener otra hormona, que es la progesterona, que sirve para preparar los órganos para un posible embarazo, y también actúa en la glándula mamaria en los periodos de lo que es la lactación. Bien. En la estructura ovárica nosotros vamos a tener algunos ligamentos, que son 4: el ancho del útero, el suspensorio del útero, el genital caudal y el ligamento ovárico. Y en la estructura nosotros tenemos lo que es la corteza y la médula. La corteza está compuesta por un tejido conjuntivo muy celular, y en la estroma tenemos la presencia de lo que son las fibras de músculo liso. Y en la médula vamos a tener un tejido conjuntivo laxo, una gran cantidad de vasos sanguíneos, nervios y tejido linfático. Y está cubierto por lo que es un epitelio geminativo, tiene células primordiales y una túnica aguginosa. Bueno, el ovario vamos a tener algunas fases foliculares, que son la fase de reclutamiento, después vamos a tener los folículos en desarrollo, lo que es todo esto, la fase folicular, y después vamos a tener la ovulación, que es la liberación de los ovocitos, que ya está pronto para la fecundación. En los folículos primordiales, nosotros va a encontrar en una etapa inicial del desarrollo, y este folículo va a cambiarse para un folículo de crecimiento, acá, un folículo de crecimiento, y después se torna un folículo secundario, y ese está caracterizado por la presencia de un antro lleno de líquido, y tiene la presencia de hormona FSH, factores de crecimiento y algunos iones de calcio. En la parte de lo que es la ovulación, nosotros vamos a tener algunos periodos. Y acá podemos ver que hay presencia de un ciclo normal, que es de duración de 28 días. Tenemos un corto que tiene duración de 24, y un largo que es de más o menos 36 días.
La ovulación también, un concepto es que es un proceso mediado por hormonas cuyo resultado es la liberación del ovocito secundario para la fecundación y el ovocito primario. Una información importante es que el ovocito primario se queda en la parte del diploteno, la meiosis 1, hasta que se llega en el periodo de la pubertad, y el ovocito secundario queda detenido en la metáfase de la meiosis 2 y eso va a pasar para otra etapa cuando se tiene la fecundación. En esta parte de la ovulación tenemos también lo que es el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo, después que se libera, se hace la ovulación, el folículo que se mantiene colapsado se reorganiza en un cuerpo lúteo. En el cuerpo lúteo nosotros tenemos dos principales células, que es las células granulosas y las células de teca. Y cuando el cuerpo lúteo no se tiene la fecundación, se pasa a ser llamado de cuerpo albicas. Tenemos también lo que es la atresia, que en la mayoría se pierden por atresia, que está mediada nada más de que la apoptosis de las células de la granulosa. En la histología del peritoneo, aquí solo son imágenes de lo que es el folículo primordiales, folículos primarios, secundarios, terciarios, los folículos maduros de Graf, los folículos atrésicos y los cuerpos amarillos. Aquí está hablando un poco de lo que es la vascularización, que está vascularizado por arterias ováricas o gonadales y rama de la arteria abdominal, que es la rama ovárica, y la arteria uterínica. Y las venas son del plexo venoso pampiniforme, y la vena ovárica derecha y cava inferior, la vena ovárica izquierda, la vena renal izquierda, el plexo uterino, vena uterina y la vena ilíaca interna. Y va a estar irrigado por lo que es el plexo uterino. La parte de la ovulación nosotros vamos a tener es un proceso mediado por hormonas cuya liberación del ovocito secundario. Aquí tenemos la imagen de un ovocito ya listo para ser liberado, expulsado. Y la liberación del ovocito, ¿cómo ocurre? Vamos a tener un aumento de la presencia, aumento del volumen y la presencia del líquido folicular. Vamos a tener la proteólisis, las proteólisis enzimáticas de la pared folicular por plasminógeno activo. También vamos a tener depósito de glicosaminoglucanos y va a tener las contracciones de las fibras musculares lisas en la tecta externa, desencadenada por prostaglandina. Esto es lo que pasa con los ovocitos. Tenemos los primarios, después se cambian para los secundarios y después vamos a tener cuerpos polares, primero y segundo cuerpo polar. En cuerpo lúteo, como había hablado, va a tener dos tipos de células, que son las células lutineicas de la granulosa y las células lutineicas de la teca. El cuerpo amarillo son células más claras, más grandes, y tenemos la parte de las células de la teca interna, son las células más pequeñas. Las trompas uterinas. Las trompas tienen una importante función que es para el transporte del ovocito, y en las trompas, en la región de la ampolla principalmente, es donde se tiene la fecundación. La trompa uterina va a contar
por 4 porciones. Tenemos el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la uterina o intramural. Va a tener 3 capas, que es la serosa, la muscular y la mucosa. Y el revestimiento está dado por un tejido epitelial simple cilíndrico, y también hay partes que se cuenta con células sin velos. Después nosotros vamos a tener lo que es el útero, como es la fecundación, no voy a hablar sobre esto. El útero es donde va a tener la implantación, que cuando se haga la fecundación recibe lo que es la mórula. Tenemos dos partes, que es el cuerpo, que es la porción superior, y el cuello, que es la porción inferior que se proyecta en la vagina. El útero está compuesto por 3 capas, que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio está formado por un tejido simple cilíndrico y contiene glándulas uterinas. El miometrio solamente por tejido muscular liso, y el perimetrio es la capa serosa más externa. Y en el útero nosotros vamos a tener presencia de 2 estratos, un funcional y un basal. El funcional, cuando se tiene lo que es la menstruación, se va en la menstruación, y si queda solamente el basal, pues vamos a empezar de nuevo el crecimiento de lo que sirve para recibir esta mórula para la implantación. Y tenemos el ciclo menstrual, que ocurre debido a los cambios de las hormonas en el útero, que contaremos de 3 fases: la proliferativa, la secretora y la menstrual. Lo que había hablado, la fase proliferativa está regulada por lo que es el hormono estrógeno, había olvidado de decir. Y nosotros tenemos también, que no está en la diapositiva, pero es la placenta, que tenemos 2 partes, una parte fetal y una parte materna, que sirve para permitir el intercambio gaseoso en la parte de la gestación, en periodo fetal, y que ocurre solamente para circulación y los cambios de gases, como gases y nutrientes. Y también el principal órgano endocrino, que está responsable por sostener y participa en lo que es el desarrollo fetal, y produce también hormonas como estrógeno, esteroides y las hormonas proteicas. El pezón está solamente compuesto por un epitelio plano estratificado, con un tejido conjuntivo denso con fibras elásticas, músculo liso, y tiene de 15 a 20 conductillos galactoróficos y glándulas sebáceas. Esto ya está hablando de lo que es la glándula mamaria. La glándula mamaria es un órgano que se desarrolla en ambos sexos, tanto el masculino como el femenino. Lo que pasa es que la mujer, su desarrollo es mayor y se desarrolla más después de lo que es la pubertad. Son glándulas sudoríparas, túbulo-alveolares, apócrinas, y son modificadas, compuestas por unidades lobulares del conductor terminal. En lo que es la glándula mamaria tenemos la TDLU, que está conectada por el sistema de conductillos colectores, que corresponde a una aglomeración y racimo de pequeños alvéolos secretores y los conductillos terminales. Y durante el embarazo, en preparación para la lactación, por acción de la hormona estrógeno y la secreción de merocrina, la leche es liberada por una secreción apócrina. Tenemos la aureola, que está compuesta por tejido conjuntivo con muchas fibras elásticas, glándulas alveolares de Montgomery,
bordes laterales con glándulas sebáceas y sudoríparas y las mamas y reposo. Tenemos el conductilio galactóforo que tiene epitelio cilíndrico bajo, entre epitelio, lámina basal y células mioepiteliales. Tenemos conductos galactóforos, que son estos, y cambios en el ciclo menstrual. La fase folicular, el estroma intralobular menos densa y conductilios aparecen como si fueran cordones. En la fase lútea, las células epiteliales más altas, aparece luz mayor en los conductilios. Y en la mamativa, durante los últimos meses de embarazo, disminuye lo que es la hiperplasia, crecen las células parenquimatosas y tras el parto disminuye la producción de esteroides. Esto estimula la secreción de la prolactina por la glándula endocrina, la hipófisis, y esto hace que se comience a secretar la leche. Y el mecanismo de secreción proteica es por merocrina y la lipídica apócrina. Eso es estrógeno más la progesterona, que se va a causar el crecimiento y el aumento de lo que son las glándulas mamarias. Podemos ver el cambio que sufre. Y esto es todo. Gracias, doctor.